¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos y bienvenidos a Séptimo Día, el periodístico semanal de la tele con la mesa de debate más grande de la televisión uruguaya. Hoy, ya llegando a fin de año, pensamos hacer un balance de estos primeros meses de gobierno. El primer año del gobierno de Yamandu Orsi, los primeros 10 meses, para ser exactos. Estaremos haciendo este balance con oficialismo y oposición y con periodistas. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de los primeros meses del presidente y de su administración? ¿Qué quedó en el debe? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué expectativas hay para los próximos meses? Bueno, de todo eso hablamos en un ratito y también de algunas cuestiones de la región que se resolvieron hace un rato nada más. Para estos temas hoy tenemos la mesa de periodistas y de políticos. Hoy está integrada en su totalidad por hombres. Miren que intentamos invitar mujeres durante la semana, legisladoras del oficialismo, de la oposición, diputadas, senadoras, ninguna pudo venir, así que hoy la mesa está integrada por 6 hombres. Leo Abercor y Martín Aguirre, ¿cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Mariano? Gracias. Un gustazo tenerlos por acá. Abrazo para Natalia Oval, que hoy se tomó libre. Y ahora vamos a saludar a los senadores. Sebastián Sabini por el Frente Amplio, bienvenido. Buenas noches. Gracias. ¿Cómo te va, Sebastián? Gracias por estar. José Luis Falero del Partido Nacional, bienvenido, José Luis. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, un gustazo tenerte con nosotros. Y los diputados, Sebastián Valdomir del Frente Amplio, ¿cómo anda, Sebastián? Todo bien, gracias por la invitación, Mariano. Gracias a vos. Gabriel Gurméndez del Partido Colorado. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo te muchas va, Gabriel? gracias. Bueno, Gracias por la invitación. Gracias a todos por acompañarnos. Antes de meternos en los asuntos locales, que es el tema central de la noche, en el actual gobierno del Frente Amplio, vamos con lo que ocurrió en Chile hace un ratito, porque José Antonio Kast, el opositor, el candidato de la derecha, definido por muchos como el candidato de la ultraderecha, ganó con comodidad. Por amplio margen se impuso en el balotaje esta noche y será el presidente de los chilenos desde el próximo 11 de marzo. Venció por casi 20 puntos de diferencia. Estamos hablando de un 60-40, para ser exactos, 59% a 41%. Esa es la diferencia que logró Kast sobre Janet Jara, la candidata de la izquierda en esta segunda vuelta electoral. Un triunfo contundente que se veía venir de acuerdo a lo que marcaban las encuestas y que demuestra que en Chile hace 2 décadas que se pasan cada 4 años, porque allá duran 4 años los gobiernos, cada 4 años pasan de izquierda a derecha permanentemente con una alternancia ininterrumpida. Desde los tiempos de Bachelet y de Piñera, que ganaba uno y después le ponía la banda presidencial al otro. Bueno, ahora pasará de Boric a Kast el próximo 11 de marzo. Y han dado esta noche una gran prueba de cultura cívica, ¿no? Esa típica llamada del presidente saludando al vencedor fue en vivo para la televisión, con cámaras, cada uno una cámara de televisión, y la charla la pudieron escuchar todos los chilenos en vivo del presidente Boric con el presidente electo Kast, que mañana tendrán, como es tradicional en Santiago de Chile, un desayuno en el Palacio de la Moneda para que el actual mandatario salude al futuro presidente. Vamos a arrancar con esto cortito y después nos metemos en los temas de Uruguay. ¿Qué reflexión hacen de este triunfo aplastante de Kast en Chile? Leo. Y estaba visto, ¿no? Porque la primera ronda mostraba que los partidos de derecha habían sacado una mayoría que era, me parecía, ilevantable para la candidata de izquierda. No tenía de dónde alimentar su candidatura, más allá de que había un candidato que podía hacer que estuviera en el medio, pero sus votantes se inclinaban también por votar a Kast y es lo que se vio. Hay varias, no soy un seguidor especialista en la política chilena, creo que hay una discusión respecto a dónde ubicar a Kast, si es de extrema derecha, de ultraderecha. Consultaba Lo definen muchos como el pinochetista que llevó a la presidencia hoy, ¿no? Consultaba a un colega chileno que respeto mucho, que se llama Aníbaldo Mosiati, periodista radial de la radio Bio Bio. Él me decía, no le cabe ponerle de ultraderecha en el sentido de que no es alguien que vaya a, o que esté previsto que, o que haya dicho, o alguien pueda pensar que va a ir contra las instituciones republicanas. O sea, no quiere reformar el sistema, va a respetar lo que es la institucionalidad chilena. En ese sentido no le cabe. El lado donde sí le cabe es el lado de su defensa de aspectos importantes de la dictadura de Pinochet. Ahí es donde entra el tema de la ultraderecha. Así que bueno, Sí. él me decía, desde el punto de vista de lo que propone, es un ultraconservador, no un ultraderechista. Pero este tema de defender la dictadura de Pinochet, en las últimas entrevistas se quiso deslindar, ¿no? Claro. O sea que nada de violaciones a los derechos humanos contaba con su visto bueno. Pero ha reivindicado muchas cosas que hizo Pinochet en el poder, ¿no? Y bueno, y Boric, por un lado, no sorprende en el sentido que Chile siempre rota, o sea, siempre han rotado siempre, con mayor o menor éxito los gobiernos se han ido
para dejarle lugar al otro. Es un gobierno que en su primer año intentó una reforma constitucional muy radical, muy ideologizada, que un poco le daba el gusto a toda la gente que había estado manifestando y muy violentamente en las calles, y esa reforma constitucional fracasó. Y ahí fracasó el gobierno de Boric, porque era el programa que tenía, era ese, y fue un gobierno que se frustró muy rápido por intentar una cosa muy ideologizada, con ley de medios y con esas cosas que no le resultó. Tan aplastante fue la victoria de Kast hoy en Chile que ganó en todas las regiones del país, ¿no? Súper contundente. Y al toque, Janet Jara reconoció la derrota en Twitter, puso esto en la red social X. La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo Kast para desearle éxito por el bien de Chile. ¿Qué tenés para decir, Martín? No, lo que me parece interesante es que más allá de la alternancia habitual, el viraje se ha vuelto mucho más drástico, ¿no? Porque de Bachelet a Piñera, por ejemplo, uno de los candidatos de derecha en esta elección, Kaiser, decía que Piñera era de izquierda, básicamente. Era más moderado antes, ¿no? El pasaje. Hace 4 años Chile estaba a punto de una refundación de izquierda con una cantidad de medidas muy, muy llamativas, justicia indígena, una cantidad de cosas. Y ahora pasa al otro extremo con una velocidad ¿no? Rarísima. Pero bueno, tiene una cantidad de problemas Chile que acá no los tenemos tan claros, pero que un frenazo económico que para ellos es importante, el tema de la seguridad. Hay una serie de desafíos que han hecho que la gente pegara un viraje tan drástico, ¿no? En la campaña pasada, Kast era la mega ultraderecha y en esta le salieron 1 o 2 candidatos más a la derecha. Más a la derecha. Con lo cual lo volvieron más del centro, pero te muestra también un poco los tiempos actuales, ¿no? Donde la gente puede virar de un extremo al otro del espectro sin mayores complejos y de manera muy rápida. Sebastián Baldomir, ¿qué te deja la derrota de la izquierda en Chile y el triunfo contundente de la derecha? Bueno, en primer lugar, ojalá que sea todo para bien del pueblo chileno, que la resultancia es muy contundente, ¿no? Más de casi 20 puntos de diferencia en un balotaje habla de una opción clara por el candidato que termina ganando. Yo espero que también se generen como algunas reflexiones al interior de la izquierda chilena y sudamericana, porque tal como decía Leo, el gobierno Boric tenía una apuesta muy fuerte a la constituyente, a reformar la constitución de la dictadura pinochetista. Lamentablemente eso no prosperó, y gobernar con un Congreso sin mayoría propia para Boric se le hizo muy complicado. Y en ese sentido, esa discusión que muchas veces ha circulado en la izquierda latinoamericana y de la cual la izquierda uruguaya a veces tampoco escapa, es, bueno, si para los gobiernos de izquierda hay que radicalizar la agenda o hay que de alguna manera tratar de acompañar el proceso de la sociedad generando mayores condiciones para cambios importantes que atiendan por situaciones de desigualdad, situaciones de vulnerabilidad social, etc. Creo que, bueno, hay otro ejemplo más de que no basta ese esquema, de que para los gobiernos de izquierda no es solamente radicalizarse y de alguna manera torcer más a la izquierda, porque eso agota muy rápidamente el menú de opciones que tiene un gobierno y que en realidad la situación es más compleja. Yo estoy viendo una Latinoamérica o una Sudamérica que lentamente está virando rápidamente hacia la derecha, con Argentina primero, Chile, lo que sucede también con la derrota del proceso del movimiento al socialismo en Bolivia. Hay una elección muy complicada ahora en Colombia. Esperemos que entre Uruguay y Brasil y con México sigamos teniendo una perspectiva de 4 o 5 años con gobiernos de centroizquierda, que es de alguna manera lo que marca un interés por la situación regional y sobre todo una preocupación por lo que está pasando en estos momentos, ni que hablar con Venezuela, pero lo que está pasando con la estructura esta de hostigamiento a otros países, la injerencia que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos sobre procesos electorales. Creo que eso es preocupante y habría que prestarle un ojo también. Gabriel Gurméndez, ¿qué lectura haces de la llegada de José Antonio Kast a la presidencia en Chile? Y similar. Yo creo que Boric perdió pie el primer año de su gobierno y ya de alguna manera era la crónica de un gobierno que no tenía ese sostén. Creo que como observación, el gobierno de la convergencia democrática juntaba a los socialdemócratas y los socialistas, al principio aquello de Aylwin y Frey, y a medida que fue avanzando el tiempo se va polarizando la política chilena. En el caso hoy, demostración de esta polarización política que se está dando
en la forma nueva en que se expresa la gente. Lo estamos viendo, no sé si son las redes sociales, la tecnología que nos lleva a esta situación media maniquia de blancos y negros, pero resulta que ahora es el comunismo y este candidato de derecha, ultraderecha, que se manifiesta. La otra cosa, para el Uruguay, bueno, advertir que no se puede jugar los intereses del país a los amigos ideológicos, porque la política internacional cambia y el país tiene que encontrar los mecanismos. Aquello de que nos sacábamos solo la foto con Boric, con Maduro, con Petro o con Lula, es una foto que se va disipando. El Uruguay ahora tiene que adaptarse a las condiciones internacionales que se están dando para preservar el interés de todos nosotros. Bien, bueno, nos metemos en Uruguay ahora y jugamos a ser jefes de redacción de un diario por un rato. Martín Aguirre ya lo es. A ver, Sebastián Sabini, si tuvieras que ponerle un título a los primeros 10 meses de gobierno del Frente Amplio, ¿no? A este primer año calendario de Orsi presidente, ¿qué titular pondrías? Bueno, no sé si me dan las palabras acá, el que saben son ellos, pero yo diría que en un contexto de turbulencias y de restricciones, el gobierno está haciendo lo que hay que hacer. Yo les voy a pedir... No sé si llega a las palabras. Dos líneas largas. Dos y dos. Es el titular y una breve argumentación. ¿Por qué? Bueno, restricciones, porque evidentemente la situación fiscal no es la que creíamos hace un año. Turbulencias, porque el contexto internacional, claramente todos los indicadores que señalan tanto, a nivel de inversiones como la confianza empresarial, la situación posiblemente bélica que vamos a tener, es una situación de turbulencia. Y haciendo lo que hay que hacer, porque en ese contexto, de complejidades, de no tener todos los recursos con los que pensábamos contar, establecimos claramente cuáles son las prioridades, sí, que son esas 63 prioridades que estableció el gobierno en Colonia, de las cuales 44 se están llevando adelante. Y se están llevando adelante con la aprobación de un presupuesto nacional, ¿sí? Con amplias mayorías. Por eso, ese sería la parte de abajo, el párrafo. La bajadita, ahí va. Que le sigue. Está bien. José Luis Falero, tu título a estos primeros 10 meses de gobierno del Frente Amplio. Bueno, yo creo que el gobierno del Frente Amplio lo que logró fue frenar al país, ¿verdad? Y generarle mucha incertidumbre al Uruguay cuando no vemos un rumbo claro hacia dónde vamos. Sinceramente creo que las acciones tomadas no fueron las correctas. Lograron no solamente retroceder en lo que tiene que ver con algunas acciones que estaban previstas que se dieran este año, sino que se enlentecen, se frenan, se modifican, y eso genera incertidumbre y creo que no le hace bien al país, un país que necesita desarrollarse sí o sí. Creo que hemos visto ahí un freno que nos preocupa como país. Ya arrancaste con la nota de una, sin el título. Sin título, faltó el título. El título. ¿El título? El titular de esa todo nota, mal. ¿cuál Gusto sería? a poco. Gusto a poco, muy bien. Leo, ¿tu titular? Y con una cuotita de maldad, titularía gobernar es muy complejo. O es muy complejo. Que es una frase típica de la Orsi. frase que usa Orsi para muchos temas. Políticamente correcto. Bien. Martín, Vos sabés que hace un tiempo vino un consultor español al diario y nos dijo que los títulos con un nombre de película eran de muy mal gusto, así que no los debíamos ¿sí? usar. Pero si no, le pondría signo de edad en el frente, porque la verdad que yo creo que si hace un año me hubieran preguntado cómo esperaba que fuera el gobierno de Orsi, no sería muy diferente a lo que estoy viendo, ¿no? O sea, no tenías grandes expectativas, por eso no hay que decir no cumple con las expectativas. No, yo creo que es un gobierno que muy en la línea de lo que prometió en campaña a una sociedad que no quería grandes sobresaltos y que no quería grandes cambios, ¿no? O sea, hablábamos antes de que arrancar, fue la revolución de las cosas simples contra el segundo piso de transformaciones. O sea, fue una campaña... Nunca prometió grandes cambios en campaña. No, y me parece que hay una hipocresía muy grande, lo hablábamos recién con Sabini, sobre todo, creo yo, de los que lo critican desde la izquierda al gobierno, porque me parece que fue un candidato que nunca dijo nada más que lo que está haciendo, y que el que tenía otra expectativa, la realidad es que lo votó porque sabía que era la receta para ganar las elecciones y ahora es como que no le sirve lo que está haciendo. Me parece que ahí hay una hipocresía relevante, sobre todo este ruido que se escucha desde sectores más de izquierda criticando a Orsi. Sebastián Baldomir, ¿con qué palabras encabezarías entonces este primer año de gobierno? Creo que fue un inicio complicado,
para el gobierno, pero un cierre de año con todos los objetivos logrados. El gobierno logró todos los objetivos. ¿Dónde estuvo el quiebre? El quiebre estuvo en el inicio del debate presupuestal. Quiebre para bien, decís. Para bien del gobierno. Y creo que hubo un cambio también muy importante el día de la interpelación, de la primera interpelación en el Senado al ministro de Ganadería. Ahí creo que se rompió el partido, digamos. Yo creo que el gobierno cierra el año con todos los objetivos logrados, el presupuesto aprobado, ningún ministro censurado por un parlamento que no tiene mayoría autónoma, el gobierno en la Cámara de Diputados, con una agenda propia que va a empezar a desarrollarse ahora con un presupuesto propio, ¿no? Un paquete de recursos que se votó en el Parlamento y que va a apalancar toda la serie de medidas que van a impulsarse a partir del 1 de enero con un presupuesto quinquenal aprobado. Y si me decís también, le dedico un párrafo a la oposición. La oposición todavía no encuentra su lugar en la cancha. Hay muchas oposiciones, eso lo estamos viendo muy claro. Y ahora está viéndose como esta cuestión de, bueno, la oposición, cómo visualiza el gobierno de Yamandú y la gestión de Yamandú en función de las encuestas. Bueno, yo en función de las encuestas veo que solamente un 24% de la población aprueba lo que está haciendo la oposición en este país, según la última encuesta de una consultora de las de Plaza. Es decir, si el gobierno o Yamandú tiene entre 33, 35, un 40% de aprobación, a la oposición la aprueba un 24%. Entonces, yo creo que también ellos pueden y deben de rendir más, y no para función, no en función de lo que quiera hacer la oposición, sino en función de mejorar el nivel de debate y el nivel de acuerdo político que puede tener el país de aquí en adelante, ¿no? Gabriel Gurméndez, ¿cuál es tu titular para este 2025 del Frente Amplio en la presidencia? Mi título sería La desilusión precoz, la administración del desgaste. Yo siento que es un gobierno que dilapidó un capital político formidable de aprobación, quedó preso de sus propios traspiés con el nepotismo de la vicepresidencia del puerto, la caída de la ministra de Vivienda, el lío del presidente de colonización, otro lío autoinfligido con el tema de danza. Entonces se perdieron las ilusiones, se perdió el sueño. ¿Ya se perdió el sueño? Y bueno, yo siento eso, de la revolución de las cosas chicas pasamos a la desilusión de las cosas grandes. Porque se perdió, parece como que no hubiera empezado, no se sintió el impulso. Cuando llegó el presupuesto, que parecía que era la gran expectativa, porque no pasaba nada y se esperaba la ley de presupuesto al final es un camino ya conocido por los uruguayos y que no ilusiona. Más gasto, el gasto no va donde tiene que ir, además a la seguridad y a la salud y a la educación, más impuestos, más deuda, un país que se encarece. Entonces creo que lo que pasó fue que no se esperaba mucho, pero las expectativas no se cumplieron, de repente en seguridad o en la propia economía. Y si ponemos el zoom en esa persona que está ahí atrás y hablamos de la impronta de Orsi como presidente, ¿qué destacan de la figura de Yamandú Orsi, más allá de todo el gobierno? ¿Cómo es Orsi como presidente? Falero. A ver, una cosa es cómo es Orsi. Para mí es una muy buena persona, tengo un buen cariño, mucho cariño hacia él, porque trabajamos mucho tiempo juntos en la parte de Congreso, Intendente, la Secretaría General. ¿Y en el rol de presidente? Como el rol de presidente, yo creo que todavía no ha logrado ubicarse en ese rol para que nos genere a la ciudadanía uruguaya una expectativa real de lo que va a suceder en los próximos años. Lo vemos muy dubitativo y con acciones que nos preocupan, que muchas veces nos cuesta creer que surjan de él mismo, y creo que el asesoramiento... Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Algunas declaraciones? Los cambios que hemos tenido fundamentalmente en los dos cambios significativos. Uno es el no avance y el no respetar el contrato Arasatí. Para mí fue un error garrafal del gobierno, porque en este momento estaríamos trabajando y proyectándonos a que en el año 27 tuviésemos una fuente alternativa de agua, y hemos cambiado totalmente y estamos ahí buscando otra solución que viene desde el año 69, ¿verdad? Porque esto no es un tema de ninguno de los partidos que estamos acá en los últimos tiempos. La proyección de la solución del agua para el área metropolitana surge en un estudio en la OEA en el año 69, donde decía claramente: tenemos que tomar agua del Río de la Plata, tenemos que incrementar reservas de agua en Casupá y tenemos que generar las distintas líneas de bombeo. Bueno, una de ellas que estaba en marcha, contrato firmado con alternativas que evitaba o por lo menos mejoraba la realidad
de la preocupación de algunos vecinos, se dejó totalmente de lado, se cambia el objeto de la licitación y se apunta a algo que empezó a transitar ahora y que va a tener todavía por delante nada más ni nada menos que las autorizaciones ambientales, que no es poca cosa en ese lugar. Esa es una. Y la otra, lo de la patrullera que hemos vivido estos últimos días, ¿no? También para mí son dos decisiones... El caso Cardama. El caso Cardama. Así que son dos decisiones que no le... Digo, dije dos malas, digo dos buenas también. A ver. Creo que la reforma de la caja profesional, donde todos de alguna manera el sistema político apuntó, es un logro. Y lo otro es el presupuesto, que también tuvo una apoyatura importante por parte de los distintos partidos políticos. ¿Para qué? Para que tengan la posibilidad el gobierno y que no hayan excusas, ¿verdad? Que si no se logran los objetivos, no es por culpa de la oposición. Y quizás ahí esté un poco la molestia de algunos hacia la oposición, que la quiere ver más dura. Hemos sido duros en algunos temas, pero también hemos acompañado procesos que son importantes para cualquier gobierno cuando arranca, ¿no? Sebastián, ¿qué destacás de la impronta de gestión de tu presidente, Yamandu Orsi? Bueno, primero conozco a Yamandu hace muchos años, más de 20. Creo que sigue siendo la misma persona que conocí hace 20 años, una persona honesta, trabajadora, frontal también, que arma equipos, y eso me parece que está bueno. Yo creo que parte del problema acá es que a Yamandu se lo atacó, se lo quiso ridiculizar en la campaña, ¿sí? De hecho, tuvimos una situación tremenda que él logra sortear con mucha firmeza. Es decir, hay que estar muy plantado para... ¿Cuál fue la situación Bueno, tremenda? la situación de la denuncia la denuncia violencia. falsa, ok. No diría que una persona que no tiene capacidad de conducción y de liderazgo puede sortear esa situación. Creo que muy por el contrario, muchos no hubieran soportado esa presión y cómo él ante esa adversidad se plantó. Y me parece que esto que están intentando hacer ahora, de plantear como que de alguna forma Yamandu no tiene liderazgo, bueno... Claro, vos decís que intentan instalar ese relato de que no manda... Sí, ya lo hemos escuchado, creo que deberían la oposición buscar otras cosas para pegar, ¿sí? Pero no, por ahí no va. Y yo diría un país en donde crece el salario medio, 1.2%, donde crecen las jubilaciones, 1.3%, donde baja el desempleo, de 8 a 6,9%, donde baja la informalidad de 22,3 a 21,4, donde baja la pobreza, ¿sí? Del primer semestre del 24 al primer semestre del 25, de 18,2 a 17,7, donde baja también la inseguridad alimentaria. No, yo no diría que ese es un país que está trancado. Al contrario, diría, bueno, en algunas cuestiones muy concretas, en donde nadie puede decir que, por ejemplo, no conociera cuál era la posición del gobierno con respecto a Arasatí. De hecho, el contrato se firmó el 20 de enero, ¿sí? Prácticamente ahí en los estertores, digamos, del gobierno de la calle Pou, o la situación con Cardama, que venimos a discutir una interpelación muy extensa, en donde el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Es que si a vos te están pintando la cara con una garantía que no existe, decís, no, mire, voy a hacer la denuncia, porque esto es un desastre, ¿no? Entonces, el gobierno está tomando medidas muy importantes, por suerte, es verdad. Comparto con Falero, tuvimos la instancia del presupuesto que, digamos, es la expresión política más importante que tiene un gobierno, ¿sí? El presupuesto es donde nosotros bajamos a tierra esas 63 medidas y que van a tener un correlato, digamos, en las políticas, ¿sí? No comparto lo que decía Gurméndez. El 40% del presupuesto está enfocado en infancia y adolescencia y buena parte de ese presupuesto, de ese incremento presupuestal, es lo educativo. Y diría más, todo lo que queremos hacer en educación no lo podemos hacer si no tenemos más recursos. No podemos duplicar los comedores estudiantiles, no podemos quintuplicar las becas, no podemos aumentar, digamos, el bono escolar a principio del periodo, no podemos tampoco generar lo que son todos los planes sociales que para mantener, por ejemplo, toda la política de situación de calle, que fue muy complicada, ¿no? Decir que tuvimos un récord en ese sentido. Entonces, eso creo que es el punto, a mi entender, más potente que hemos tenido y que va a empezar, vamos a ver seguramente en enero, a ver ya algunas de estas cosas funcionando. Leo, ¿cómo definís a Orsi presidente en este primer año? O sea, acá vamos a escuchar que los que son del sector político de Orsi van a decir que es bárbaro y los opositores van a decir que no, que está gobernando mal. Creo que tenemos que ser prudentes, creo que va poco tiempo de gobierno, no terminó un año.
Y entonces voy a tratar de ser prudente en esto. O sea, creo que enfrenta dificultades reales, ¿no? Una es que no tiene una mayoría parlamentaria, o sea, eso obliga a negociar. Solo en una Cámara, pero claro. Sí, pero bueno, es importante. El Frente lo ha hecho, ha aprobado el presupuesto. Tiene una dificultad, me parece importante, que es que el Frente Amplio tiene dos izquierdas adentro. O sea, no es una fuerza homogénea y tiene diferencias muy importantes en algunos temas que son importantes, que son centrales. Y eso provoca, bueno, fricciones, choques, gente que tira para lados distintos. En asuntos económicos rompe Exacto. los ojos. Y ahí entra un poco la personalidad de Orsi, que creo que de algún modo ha sido Orsi el principal enemigo de Orsi en estos meses. Por un lado, tiene eso que le funcionó muy bien siendo intendente y cultivando su imagen para ser un presidenciable, de ser alguien que no genera rechazo en nadie. Entonces Orsi quiere dejar a todo el mundo contento, quiere dejar contentos a las dos izquierdas que tiene ahí adentro, quiere dejar contentos también a los que no son del Frente Amplio y que algunos lo votaron. Y no se puede. O sea, no se puede dejar a todo el mundo contento. Por eso, ante muchas preguntas responde, es muy complejo, hay mucha tela para cortar. O sea, está el fantasma de Mujica también, que es otra dificultad. Es decir, Orsi quiere parecerse a Mujica en el estilo campechano. Bueno, él es así, él tendría que olvidarse de querer ser y mostrarse más auténtico. Y comunica mal. O sea, realmente los que estamos en programas de entrevistas, Martín lo debe saber también, sabemos que en la campaña era Orsi no iba a todas las entrevistas, bueno, iba a hecho, pocas. Acá no vino. Acá no vino, a desayunos no vino, porque se lo cuida. Hay que decir que acá tampoco vino Álvaro Delgado, ¿no? No. Ninguno de los dos quiso venir acá. Exacto. No, y en el otro elenco, en el anterior gobierno, por ejemplo, la ministra Arbelecho no iba a entrevistas, o daba muy pocas, en fin. Eso es un problema cuando vos no das entrevistas. Pero ¿por qué no las daba Orsi? No las daba en parte porque se temía que no comunicara bien. Bueno, y fue ahora, con Pettinati, ¿no? ¿eh? Fue con Pettinati y mal no le fue, me parece. No, fue algunas, pero no iba a todas. No iba a todas. Y ahora no entiendo por qué. O sea, eso no me parece mal. O sea, eso me pareció que fue de alguna manera una estrategia correcta. No entiendo por qué ahora tiene que hablar tanto de todos los temas todo el tiempo. Y cuando asumió este tema el otro día en el desayuno de ADM o en el almuerzo de ADM, hizo como una especie de huir hacia adelante. Es decir, bueno, yo me equivoco todo el tiempo y me voy a seguir equivocando. O sea, creo que tiene que comunicar mejor, que es un problema con las dificultades que había notado. Gabriel Gurméndez, ¿qué tal es Orsi como presidente? Los presidentes son los que cortan el bacalao, los que ejercen el poder y marcan el carácter de su gobierno. Que tú me hagas la pregunta, ¿qué tal es Orsi como presidente? Ya está hablando de que hay un problema y hay una preocupación. No. Si fuera a la calle Pou les preguntaría lo mismo. Pero es que los presidentes ya en su carácter, en su personalidad, en su comunicación, no necesitan que los interpretemos. La gente sabe cómo son y cómo actúan. Entonces, ahí es donde yo siento que está el problema. Me parece que, como decía Leo, cuando el presidente dice o nos advierte que va a ser del tropiezo discursivo, de la torpeza en las declaraciones, un método o un estilo, nos está transmitiendo ese problema. Porque para ser presidente la gente lo votó porque Orsi es un buen loco, es un tipo que empatiza con la gente. Bueno, pero no es sano que él admita que no se va a guardar nada y que va a seguir siendo él tal cual es. Pero al presidente, cuando es bueno ser candidato cuando vos considerás que no generás controversias, que sos un buen tipo, que sos el uruguayo medio, pero cuando estás al frente del gobierno, la gente necesita certezas, la seguridad de que estás en el comando. Yo no sé cómo ejerce Orsi su poder, cómo es en la intimidad, en la interna del mando, ahí con el Pacha Sánchez y con Jorge Díaz, cómo es que él ejerce eso. Pero es lo que parece, y cuando nos advierte que este va a ser el estilo o el método de comunicación, ahí me parece que tenemos un problema. No sé quién le habrá dicho eso como asesor, que vaya por ese camino, pero a mí me hace acordar a cuando a Fernando de la Rúa le hicieron decir, yo sé que soy aburrido. Entonces termina encajando al personaje en un estereotipo hacia afuera, que no necesariamente puede ser la realidad, que después no te lo sacás más de arriba. Entonces, la verdad que a mí me preocupa. A los presidentes uno lo conoce por las declaraciones
o por las acciones. Si en las declaraciones ya tú mismo advertís que sos malo, tenemos que ir al fruto o a las acciones. Y como yo decía al principio, en este primer año de gobierno, las acciones para mí no están. Sebastián Baldomir, más allá de la definición que tenés ya para dar sobre Orsi presidente, ¿no? sobre el rol de Yamandu Orsi, te sumo una pregunta. En la interna del Frente Amplio y, por ejemplo, y en la interna del MPP, que es el sector de ustedes, ¿ha sido motivo de preocupación eso del relato que instalan desde la oposición de que Orsi no manda? No. ¿Lo han hablado en la interna? Decimos, che, vamos a tratar de hacer algo para que quede demostrado que Orsi manda. No, sinceramente no. Ni en la interna y te diría que tampoco en el Frente Amplio, porque si hay algo que este gobierno, y Yamandu en particular, ha colocado en estos primeros meses, es que las decisiones que ha tomado, o que ha tomado el gobierno, empalman directamente con compromisos que asumimos en nuestro programa y en la campaña. El Frente Amplio y la mayoría de la población no estaba de acuerdo con seguir con Arasatí. Y ahora, cuando vemos los problemas que se visualizan con las garantías y los papeles de las patrulleras, vemos una oposición que en vez de defender los intereses del Estado, está defendiendo a un empresario extranjero. Y Yamandu se está poniendo como portavoz de los intereses de la mayoría del pueblo uruguayo. Nosotros no lo vemos ni como un problema, porque aparte sabemos que también tiene una manera de trabajar, lo tuvo 10 años como intendente de Canelones. Una cosa que no se habló, y por ejemplo logró un acuerdo en el Congreso de Intendentes para las transferencias a los gobiernos departamentales, donde si vos vas a ver cómo es el relacionamiento del gobierno central con los gobiernos departamentales, ahí él destraba una manera de aterrizar la política en los territorios, en los departamentos, que es el uno. En ese sentido creo que Yamandu Orsi realmente le saca ventaja a muchos de los otros dirigentes políticos dentro del Frente y dentro de los otros partidos. Y logró un acuerdo que es, de alguna forma, las transferencias, pero también obras en cada uno de los departamentos, y todos los intendentes están conformes con ese acuerdo. A ver, yo creo que si la política hoy pasa mucho por comunicación, claro, está, lo mismo lo dice el propio Yamandu en ADM, él de alguna manera tiene cuestiones de no es muy tajante en algunas declaraciones, eso puede ser visto como una cosa negativa o puede ser como que no es un fanático. Y yo creo que hoy la sociedad uruguaya no quiere líderes políticos fanáticos, no quiere un tipo que de alguna manera se enfrente a la mitad de la población o a la gente que no lo votó y que de alguna manera te esté de alguna manera siempre metiéndote el gaucho. Yamandu no va a hacer ese papel, creo que nos hizo mal como sociedad, como sistema político. Yamandu tiene un estilo de liderazgo distinto, diferente, yo lo he dicho esto en otras entrevistas, y creo que el que lo compra por blando o que lo compra por dubitativo, le está errando y se va a equivocar en el análisis del conjunto. Yo creo que el gobierno, reitero, termina un año con los objetivos logrados, y no hablamos, sí, obviamente, remarcamos la importancia de tener el presupuesto aprobado, pero al principio de año, cuando arrancamos allá el 15 de febrero, en la legislatura, y el 1 de marzo, cuando arrancó el gobierno, decía, ¿cómo va a ser el gobierno sin tener mayoría en una Cámara? Nadie se acuerda de esa preocupación, porque esa preocupación estalló. ¿Por qué? Porque sacaste el presupuesto con 87 votos primero y luego con 82 en diputados, cuando son 6 partidos donde no tenés mayoría. Es decir, tan mal las cosas no se hicieron porque los resultados están ahí a la vista. Y con respecto a lo que mencionaba Falero, sí, yo puedo entender que al gobierno saliente no le guste que hayamos bajado a Arasatí, o que no le guste que ahora estemos viendo los papeles de Cardama. Pero nosotros hicimos campaña diciendo que eso había que revisarlo, las dos cosas, y alguna otra que va a venir. Bueno, yo creo que... ¿Cuál va a venir? Y bueno, vamos a tener que discutir lo que tiene que ver con dos paquetes concretos que tienen una posición que, a mi modo de ver, es inentendible de la oposición. El diálogo social, que va a terminar allá por mayo o abril, van a venir proyectos de ley al Parlamento. La oposición resolvió no participar, resolvió no dialogar. Y en el otro tema es en la seguridad pública. Que en la seguridad pública, yo recuerdo haber venido acá, donde realmente la seguridad era un tema que era un fierro caliente, en cierta manera lo sigue siendo, pero acá yo no he visto a nadie
que diga quiero interpelar a Negro, creo que Negro tiene que dejar de ser el ministro del Interior. Entonces, No des medio manijazo que ya tiene. no, pero al contrario, porque, a ver, yo interpelé a un ministro del Interior. Como nota. Lo interpelé, estuvimos 25 horas en la Cámara de Diputados con Heber ahí y Heber se fue sin el respaldo mayoritario de la Cámara. ¿Por qué si está en un desastre la gestión de la política pública en materia de seguridad de este gobierno? ¿Por qué no interpelan a Negro? ¿Por qué no se establece esa idea de que cambiaron algunas cosas? Yo he leído a algunos analistas que no son del Frente Amplio que dicen hay movimientos que están llamando la atención porque se está pegando donde se tiene que pegar. Entonces, cuando de otro lado te empiezan a reconocer ciertos aciertos, yo creo que no hay que ser necio. Bueno, ya hay algunos pidiendo la palabra, pero quiero que Martín me destaque también algunos rasgos de Yamandu Orsi como presidente de la República. Sí, antes dos cositas cortas respecto a lo que dice Sebastián. Yo creo que después de la entrevista de Negro hoy en El País, creo que hay que matar a ganas, porque la situación no solo no mejora mucho, sino que dice que pretende ser un ejemplo para el mundo de resolver la seguridad. Me parece Lo va a exportar el un modelo. poquito ambicioso, pero bueno. Bueno, ¿cómo es la impronta de gestión de Yamandu Orsi? Yo creo que la impronta de gestión, como le decía al principio, es lo que uno sabía que iba a ser, ¿no? Creo que es un correcto gestor, es una persona honesta y una persona dialogante. Lo que pasa que después hay otra cosa que yo creo que es el correcto presidente para un país que, por lo que mostró en las urnas y por lo que mostró en la campaña, no quiere que se hagan demasiadas olas. Ahora, yo ahí tengo una mirada discrepante probablemente con la mayoría de la sociedad uruguaya, pues yo creo que Uruguay tiene problemas muy serios que no está atacando y que eventualmente, si no los ataca, de acá 5 o 10 años vamos a tener un país mucho peor del que tenemos ahora. Y me da la sensación de que Orsi, como tampoco de alguna manera Luis Delgado, no es una persona, no es un líder en el sentido de alguien que se pare frente a la sociedad y de alguna manera le guíe a superar ciertos conformismos y a buscar soluciones de fondo a problemas que están arriba de la mesa. Yo creo que es una persona que es un correcto gestor de la situación que tiene alrededor, con algunas falencias en su discurso público. Yo creo que lo que dijo sobre Venezuela me parece muy flojo, me parece que la verdad, para eso no decir nada, porque además te pone en una situación geopolítica compleja, jugarse en ese discurso medio filo defensor de Maduro no le aporta al Uruguay particularmente, pero creo que es injusto pararte en la sociedad y reclamarle algo a un político que es radicalmente diferente a lo que prometió en campaña, porque si hiciera eso, como por ejemplo pasó con los impuestos, lo criticaríamos y con razón. Yo creo que el problema es más de fondo y es que la sociedad uruguaya no termina de aceptar que hay algunas reformas profundas que la sociedad necesita y que no hay dirigentes que se pongan al frente y que le hablen y le hagan entender eso. Por supuesto que ahora si tienen ganas de responderse por cosas que dijeron hace un rato, que Falero quiere, vamos a darle con eso. Pero hace un rato José Luis, sin que se lo preguntáramos, destacaba un punto alto de Orsi en la presidencia, siendo oposición. Me gustaría hacer ese juego con ustedes, ¿no? Que Gurméndez destaque un punto alto y que Sabini y Valdomir piensen en un punto flojo en estos primeros meses. Pues eso es lo divertido. Si no, no tiene gracia que los del frente vean punto alto y los blancos y colorados punto bajo. ¿Qué destacás como positivo de Orsi? Para mí el punto alto en este año de gobierno es la incorporación del Uruguay al Tratado Transpacífico de Comercio. Porque el gran desafío del Uruguay, que siento francamente que no lo está encarando en la política del presupuesto, porque nos está llevando por un camino donde el Uruguay no va a ser más competitivo, es crecer económicamente. Es el gran desafío del Uruguay. Entonces se nos ha abierto una ventana de oportunidad formidable para que el Uruguay se zambulla y trate de lograr crecer económicamente con esto del Tratado de Comercio Transpacífico. Es una buena cosa también porque refleja, al contrario de lo que se dijo, de que se echaba para atrás Aratirí, las licencias médicas, el saneamiento, las patrulleras, en este caso es la reafirmación de una línea de apertura que había llevado adelante el ministro Paganini y que siguió adelante, creo que en este caso, la subsecretaria Zuccasi. Creo que como cosa de este gobierno va a marcar un hito relevante. Bueno, a ver, los Sebastianes del Frente Amplio que vinieron hoy, ¿qué punto débil ven en el gobierno o en el presidente? Hablemos del gobierno si quieren. Sí, yo comparto con mi tocayo. A ver, este es un partido de 90 minutos, ¿no? Llevamos 15. Y creo que los primeros 5 nos costó, digamos, pararnos en la cancha. Quizás por la situación con la cual se encontró, digamos, el gobierno en materia fiscal fundamentalmente, no lo sé. Pero creo que sí cometimos algunos errores no forzados. Pero bueno, entiendo que luego, pasados esos 5 minutos,
empezamos a levantar. Y ya sé que no me lo preguntaste, pero yo creo que el punto fuerte justamente es que se está construyendo una épica distinta a la anterior. A ver. Y esa épica tiene que ver con cumplir los compromisos, ¿sí? Veníamos de una épica de la conferencia de prensa en donde, por ejemplo, se había anunciado que 300 localidades del interior iban a tener saneamiento, y hasta donde yo sé, en el único pueblo que pusieron un caño fue en Progreso, ¿sí? Y de esos 300 pasamos a 60 y bueno, la montaña parió un ratón. Podría poner otros ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, aquella conferencia donde se dijo que íbamos a tener un TLC con China, estuvimos 6 meses discutiendo, no pasó nada, ¿no? Entonces, de esa épica que tiraba, digamos, grandes cañitas voladoras, ya que estamos en Navidad, pasamos a una épica distinta, que es decir, miren, nosotros nos comprometemos a esto, a las 63 medidas que trajo el Frente Amplio, que tienen que ver con por ejemplo, con cosas sencillas pero elementales. Por ejemplo, que los niños tengan en sus hogares un piso de hormigón, ¿no? Y no un piso de tierra, que tengan un lugar a donde hacer sus necesidades, cosa que en nuestro país no ocurre, y que son cosas de fondo, que son cosas sencillas, pero que son cosas de fondo, y esas cosas están en el presupuesto porque, por ejemplo, se duplica la inversión en materia de vivienda social. Entonces, esa épica es una épica nueva que yo creo que la tiene, ¿sí? La tiene decir que vamos a llegar al 75% de los jóvenes culminando la educación media superior, ¿sí? Y que eso lo vamos a lograr haciendo una transferencia como nunca en la historia, que no es un regalo, que es una beca para que puedan estudiar, y que vamos a pasar de 12.000 a 70.000, y esa es una política muy potente, ¿sí? Eso es una épica para mí muy importante, que los chiquilines puedan alimentarse, porque tenemos el 40% de los adolescentes de algunos barrios de Montevideo con insuficiencia alimentaria, y estamos duplicando el número de comedores estudiantiles, ¿sí? Vamos a pasar de 20.000 a 60.000, de 20.000, perdón, a 40.000, y vamos también a duplicar los liceos de tiempo completo, ¿sí? Vamos a duplicar el número de niños en escuelas y, de tiempo extendido o completo. Entonces, todas esas cosas yo creo que tienen épica y los pongo en el haber. En el debe sí creo que nos costó bueno, esos primeros minutos, digamos. José Luis Falero, ¿qué tenés para decir de la épica del gobierno anterior que recuerda a Sabini? Sabini se ve que no se acuerda que hubo pandemia, que hubo problemas en el Uruguay. Pero al margen de eso, yo creo que si algo caracterizó al gobierno anterior, que posicionó al país con un rumbo claro, en todos los aspectos. Sin duda, para que un país salga adelante y pueda crecer y desarrollarse, tiene que marcar el rumbo, ¿no? Lo marcó al comienzo del periodo, en plena pandemia, con la LUC, donde una serie de medidas favorecían, dejaban de lado la incertidumbre y promovían de que el inversor apostara al Uruguay y que viera al Uruguay como un país serio con oportunidades. Pero para que eso se diera, se tomaron acciones en esa dirección que fueron muy trabajosas, en lo que hace a una obra de infraestructura en general, en lo que hace a seguir insistiendo en la importancia de lograr el respaldo de Argentina para el dragado a 14 metros, apostar a un Uruguay logístico, que es ahí una beta que el Uruguay tiene y que ahora se frenó porque no aparece ni en el presupuesto. Hoy tenemos los permisos argentinos que nos costaron muchísimos años y no aparece, que parece que no vamos a dragar, por lo menos no aparece nada en el presupuesto. Me llama la atención cómo frenamos. Y lo mismo con lo que decía el presidente de la Cámara, que habían comentado de que Arasatí no estaban de acuerdo. Nunca dijeron que no lo iban a hacer. Dijeron que lo iban a estudiar al otro día. Usted puede imaginar nosotros en el primer año de gobierno con pandemia y todo, lo fácil que hubiese sido decir que el proyecto del ferrocarril central, que era un desastre, haberlo dejado de lado y encarar algo nuevo, hubiera sido muy fácil. Sin embargo, respetamos los contratos firmados y fuimos para adelante porque entendíamos que había una política de desarrollo y de infraestructura logística que era necesaria y había que hacer esfuerzo. 3 modificaciones al contrato. Yo mismo las hice con el ferrocarril central. ¿Para qué? Para que saliera. No es decir, no nos gusta y lo dejamos. Lo mismo con la patrulla, ¿no? Lo de la patrulla, te das cuenta. Hubiera sido muy fácil escuchar a O'Donnell y decir, hay una garantía que no sirve, cambie la garantía. ¿Qué pasó con esto? Porque la otra garantía estaba vigente. No. La ministra 3 meses después dice, la obra viene bien. Hicimos 2 pagos. Es una decisión que cuando yo la escuché, digo, ¿quién va a venir a invertir en Uruguay cuando
te podés imaginar que el gobierno públicamente, sin notificación previa, le dice a una empresa que va a rescindir el contrato. Yo nunca había visto en Uruguay, la verdad, y me cuesta creer que no se den cuenta de eso y que sigan ese camino de cometer errores que afectan la credibilidad de un país, teniendo hoy enfrente a una Argentina que está abriendo los brazos a la inversión, ahora Chile, con un cambio drástico. Tenemos los adversarios ahí al lado y nosotros con los brazos cruzados mirando a ver de qué manera generamos un relato de que estaba mal. Mal estaba cuando dejamos una realidad económica absolutamente superior a la que tomamos, o no nos acordamos que dejamos la mejor calificación crediticia que se había visto en la historia de Uruguay, o no nos acordamos que la inflación la tomamos un 7,9 y la dejamos con un 4,8, que el salario real, a pesar de la pandemia, lo dejamos con un 2,7% por encima en la masa salarial, y que el empleo, que en el último periodo se habían perdido 55.000 empleos, recuperamos los 55.000 y generamos 110.000 más. ¿Dónde está ese relato de que estaba todo mal? Es un relato que se impuso para poder, de alguna manera, frenar la presión del compromiso electoral que sabemos, como muy bien dijo el subsecretario de Economía, que era un programa para 15 o 20 años y que era una utopía poder cumplirlo. Bueno, había que frenarlo generando un relato como que estaba todo mal. Perdóname, José Luis, pero las elecciones no se ganan con relato, ¿sí? Y a mí me cuesta bastante más que eso no se explicó el otro día, cómo se firmó un contrato con 100 millones de dólares, sin licitación, sin pliego y en forma directa. Tú sabés que es así, los contratos de la compra de equipamiento militar son así. Lo mismo pasó ahora cuando compraron el helicóptero. O sea, es una realidad. José Luis, ¿a vos te parece? Pero eso es una pregunta y lo hago con la mayor honestidad, porque ahora hay un senador del Partido Nacional acá. ¿A vos te parece que entre un partido que se está jugando entre el gobierno, entre el Estado uruguayo y un inversor extranjero privado que coloca arriba de la mesa un papel que es trucho, vos te podés poner del lado que no es el gobierno uruguayo? No, yo no me es estoy increíble. Poniendo, a ver, perdóname. Disculpame una cosa. Yo no sé ni quién es Cardama y quiero dejar claro porque está insinuando esa es la posición que yo veo de la oposición. Están defendiendo, entre una y otra están defendiendo la situación, los intereses de un inversor. Y eso me parece que, no es que lo digamos acá, pero es inentendible para la población. Lo inentendible, perdona, yo nunca José Luis responda. Yo quiero aclarar esto porque acá se está diciendo como que uno está en defensa de la empresa. La empresa, yo fui el más riguroso con las empresas. A mí no me va a decir, lo que es actuar en consejo. Hay que actuar ordenadamente. ¿Qué hubiese hecho yo con eso? Paro la obra y le advierto a la persona que hay una garantía que no está cumpliendo con sus requisitos. Eso es lo que hay que hacer. No salir en la prensa al presidente de la República. Pero entonces frenarías. Pero obvio que sí. Ah, bueno. Pero una cosa es frenar. Bien. Pero perdón. Una cosa es frenar y cumplir lo que hace cualquier contrato. ¿Qué hacemos en un contrato de obra pública? Tú pusiste el ejemplo de Arasati. Se da el proceso. Se renegoció. Se renegoció. Pero eso es un disparate lo que hicieron. Renegociaron algo que no cumple con el objeto de la licitación. Será un disparate. Yo quiero ver pero los empresarios están de acuerdo y firmaron la readecuación del convenio. Y no van a estar de acuerdo si le dicen, la obra quédense tranquilos que la van a hacer. Vamos a ver después dónde la hacemos y cómo la hacemos. Cualquiera está tranquilo, ¿no? Te podés imaginar, me pongo al lado del empresario, y ya está. Ahora, van a cambiar el objeto, porque el objeto de la licitación, si lo lees, es toma de agua alternativa del Río de la Plata. No se está cumpliendo. Era un convenio sumamente restrictivo y dentro de ese margen, ¿qué hizo el gobierno? No se quedó de brazos cruzados. Conversó, dialogó de buena fe, como tienen que dialogarse y negociarse las diferencias comerciales y contractuales, y se acordó una salida que implica que el gobierno uruguayo y el Estado uruguayo no afronta un nuevo juicio. Gabriel, se va en ese camino. Eso me parece que está bien. ¿Qué ibas a aportar, Gabriel? Aunque creo que hay una confusión, como dice Valdomir, que se defienden los intereses de un particular. Yo lo que siento que la oposición lo que está planteando es la defensa del interés nacional, que es el superior. El Uruguay lo que necesita son esas lanchas. Y el Uruguay ha puesto ahí decenas de millones de dólares, necesita esas lanchas, necesita que ese valor aportado nos sirva a todos. Y el gobierno, francamente, se equivocó porque por una situación que obviamente nos genera muchas dudas referido a una cuestión accesoria, que es la garantía, salió derechito a decir que rescinde el contrato. No puede ser accesorio. No se expone. El contrato principal es el contrato de hacer las lanchas, el contrato de garantía es un contrato accesorio, eso lo dice
la jurisprudencia en general. Entonces, exponemos al Uruguay no solamente a no cumplir aquel interés, aquel objetivo, sino a una situación ahora de riesgo por acciones propias de enfrentar algún tipo incluso de litigio. Entonces me parece que no es justo lo que dice Valdomir. Es más, en la interpelación, una de las alternativas, lejos de decir declaramos satisfactorias o insatisfactorias las declaraciones de la ministra, era promover un ámbito multipartidario para que entre todos pudiéramos sacar la castaña del fuego de este embrollo en el que una decisión que fue directamente a anunciar la rescisión del contrato sin cumplir con todas las formalidades que bien explicaba José Luis, nos colocó en esta situación incómoda, donde además el presidente dice una cosa y O'Donnell dice algo bastante razonable. Si resolvemos la garantía, este contrato sigue para adelante. Pero es una contradicción que nos ha metido el gobierno. Tú fíjate, Gabriel, que dicen que el gobierno no manda o que el gobierno no conduce o que el presidente no tiene dónde mando, y lo que se propone como una salida, que yo lo estuve leyendo en la moción que presenta en la interpelación, es generar un ámbito para cogobernar con el Poder Ejecutivo. Es una cosa que yo no vi en ningún momento. Pero por otro lado, la garantía de fiel cumplimiento, teoría de contrato, no es un papel accesorio. Y llevémoslo al extremo. ¿Qué garantía o qué certeza nos da a nosotros un fabricante de un navío que presenta un papel que es apócrifo? ¿A quién le vamos a ir a reclamar si pasa algo con esos botes? Aquí, si se pierden vidas uruguayas, ¿a quién le vamos a ir a reclamar? Cuando le pagaron ahora al gobierno, entonces aceptaron la garantía. Pero es un acto propio. Es el Estado uruguayo. Cuando en el momento que se perdió la garantía, el inversor envió, el contratista envió un correo electrónico al Ministerio de Defensa unas horas antes de la conferencia de prensa. Eso salió publicado por el semanario Búsqueda, en el cual también esa documentación era apócrifa. Bueno, entonces es un fraude en reiteración real. Leo y Martín hace rato que no hablan. A ver, Leo. Pensé que era un programa tranquilo que íbamos a analizar, pero estos dos temas tanto... Se puso lindo con Cardama de nuevo. Arasatí y Cardama, los dos. Arasatí, ¿no? O sea, mientras estaba en marcha el proyecto Neptuno, se criticó desde muchos lados distintos aspectos puntuales del proyecto Neptuno. Que es la salinidad del agua, que es la afectación de tierras productivas ahí en San José. Hubo muchos. Lo que yo esperaba, por lo menos yo como ciudadano nomás, es que el Frente Amplio, que había prometido reestudiarlo, solucionara los problemas. Porque eran evidentes que existían. O sea, a mí me había quedado de cubrir el tema periodísticamente que no era un invento, tenía problemas. O sea, había problemas. Pero lo que no había caído, me parece, por lo menos también como ciudadano, era la idea de que Uruguay necesita una segunda fuente porque no podemos depender de una sola. O sea, todas las críticas que le hicieron, para mí eran de recibo. Pero había una idea que seguía sosteniéndose. Era, necesitamos otra fuente. Y la solución que eligió el Frente es tirarlo todo, o sea, en vez de mejorarlo, cambiarlo de lugar o buscar otra fuente nueva. Porque hay proyectos para hacer una en el río G, yo los conozco, hay del río Uruguay, hay muchas. No es que estamos con estas dos y son esta u otra. Eligieron ir a la que ya sabíamos que insiste en la misma fuente. O sea, para mí es frustrante. Y después, bueno, Cardama. O sea, esto es frustrante. Cardama es una cosa que empezó mal. O sea, es como pedirle un celular a una empresa que solo ha fabricado hasta ahora muebles de madera. O sea, Cardama nunca fabricó una patrullera. Se eligió a la empresa que nunca fabricó una patrullera, nunca. Que tiene problemas financieros conocidos y hubo gente que compró estudios para que se conociera la situación financiera y tenía una situación financiera muy complicada. Sin una licitación, sin un pliego. Y después cuando tenía un plazo para presentar una garantía, el plazo se le fue extendiendo y extendiendo y extendiendo porque no conseguían. Vinieron acá al Banco de Seguros, vinieron a Hábitat, no conseguían. La que consiguieron fue falsa. Lo que dice O'Donnell me parece bien. Si presentaran una, podría seguir. Pero ¿qué posibilidades hay de que consigan una si demoraron no sé cuántos meses y presentaron una falsa finalmente? Ahora, ¿era necesario que el presidente de la República comunicara eso en la conferencia y también con ese grado de incertidumbre
Ahí ya no sé, ahí no sé si el gobierno estuvo bien, porque ahí... Cuando anunció podrían que de haber una iban a anunciado. rescindir el contrato. Claro, podría haber sido la ministra de Defensa, podría haber sido no el presidente de la República, y no con ese énfasis. Podría haber dicho, la garantía es trucha, estamos ante esta situación. Y nos dejaba un margen que un poco me parece que se perdió. Él ahí salió Perdóname. contundente a No sé, decir eso es que lo se que- rescindía una el cosa, porque- contrato y que iniciaban Una acciones cosa, legales. pues, además, estamos bastante de acuerdo, pero, a ver, los mismos que critican a Yamandú, que no es enfático, que no tiene liderazgo, que no toma decisiones, en un momento que claramente se toma una decisión que es pesada, con la cual el Frente Amplio no estuvo de acuerdo porque ni siquiera votó en el Tribunal de Cuentas, ¿no? La adjudicación, o sea que tampoco nadie puede decir que no se supiera cuál era nuestra postura con respecto a... Y yo iba a poner el ejemplo, digamos, de una bicicletería y le pedimos un tanque de guerra, pero me parece que no se le puede criticar a Yamandú las dos cosas, ¿no? Es decir, no nos gusta cuando, pone paños fríos y dice, que las cosas son complejas, porque todos estos temas que estamos discutiendo son temas complejos. La seguridad es un tema hipercomplejo, la educación es un tema complejo. Este proceso es un proceso complicado y donde nosotros decimos, ojo, ya pusimos 30 millones y qué prueba más le piden a este gobierno que actuó de buena fe que pagó. Sebastián, lo que se le critica a Orsi ahí es que salió de manera contundente a decir que se rescindía el contrato, que se iniciaban acciones legales y unos días después ya tanto Gabriel Odone como Jorge Díaz matizaban el tema de la rescisión del contrato. Bueno, porque hay un proceso, ¿no? Hay un proceso de... Ese fue el error. Sí, no. Ese fue el error, no haber Yo te cumplido el iba a proceso. decir que yo creo que sí se le pueden criticar las dos cosas. Por lo menos desde un lado de honestidad concreta, en el sentido de que hay veces donde Yamandú como que habla y dice y da muchas vueltas y no termina diciendo nada. Y como que en este caso fue como que tuvo la necesidad, porque además lo que a uno le cuentan de la interna es que él quiso estar en la conferencia y que él quiso hacer el anuncio. Y se va 10 grados más allá de lo que debería. Porque la realidad es que, por más que Sebastián dice que esa parte del contrato principal, no es parte del contrato principal. Eso no se puede sostener que en un negocio de 100 millones de dólares, 4 es parte del contrato principal. Y la realidad es que en un proceso legal, una de las partes no puede pararse frente a toda la sociedad y decir que va a rescindir y que el otro es un estafador y después resulta que te vas a sentar a negociar con esa persona a la cual ya dijiste que vas a rescindir y que vas a hacer y que es un estafador. Porque además no es defender el interés de la sociedad en general, porque ahí lo que vos estás abriendo es una puerta para que esa persona zafe del contrato y te haga un juicio gigantesco porque vos lo estás agraviando y no estás cumpliendo con tu parte. Entonces, yo creo que dejado de lado las pasiones de que todo el mundo trata de llevar el agua un poco para su molino, creo que es viable criticarle las dos cosas. Porque yo creo que a veces Yamandú, como en el caso de Venezuela recientemente, por dejar un poco contento a todo el mundo, como dice Leo, o por tratar de no ser muy contundente, dice cosas que suenan un poco a diletantes y que un poco dejan una ventana abierta para algo que no parece positivo. Y por otro lado, se va 10 grados más de lo necesario en un tema como este, que además condiciona, porque ahora la ministra va al Parlamento y dice que no está decidido derogar el contrato, rescindir el contrato. Entonces, ¿quién tiene razón, la ministra o el presidente? ¿Me permitís decirte una cosa, Martín? Sí. El contrato, la cláusula 36 literal C, decía: la constitución de ambas garantías se previó como requisito para la entrada en vigor del contrato. Y esto está entrecomillado. O sea, la garantía era lo que permitía activar el contrato. Entonces, claramente si a vos te están trayendo un papel donde la foto, ¿no? Una cosa es casi para hacer una miniserie, ¿no? Era de un lugar donde lavaban plata, donde el embajador va hasta el lugar y dice, acá no hay nada. Sebastián, pero no yo hay te explico gente. una cosa. Entonces, Legalmente... eso, y perdóname, Sí. lo siguiente que a mí me parece mucho más grave, que prácticamente en la interpretación no se habló de esto, pero lo que dice el señor Cardama es que le trajo al gobierno 3 garantías, le dijo, ustedes elijan. Y esto que yo estoy diciendo alcanzaba con googlear. Pero Entonces, es que yo absolutamente escandaloso. En eso no entro porque eso es parte de un debate político. Yo lo que te quiero decir es que a vos podés tener un contrato donde diga que esa garantía es parte constituyente del contrato, pero la realidad es que si el contrato se empieza a ejecutar y vos lo cumplís, porque lo cumplió el Estado uruguayo, no lo cumplió un partido político, después vos no podés decir que eso no se Claro, no pero vale. perdóname, pero lo que pasa es que esa garantía cayó. Y el contrato decía que la garantía tenía que estar presente los 42 meses Claro. y cayó. Ah. Entonces, por lo tanto, había que presentar una nueva y eso no se presentó ni siquiera hasta ahora. Entonces, Pero por muy eso creo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer, que es decir, ojo, tengo un contrato que dice que vos tenés que tener una garantía y no la tenés.
y no la puedo ejecutar. Y Pero son 5 puesto que millones estamos de en un dólares. riesgo grande, porque este es un tema de riesgo. Yo creo que Martín lo que alude es, y todo lo que, incluso Gabriel decía, estamos ante las puertas de un eventual litigio, un juicio que le hagan al Estado uruguayo. Y bueno, pero nadie quiere estar en esa situación, pero lo cierto es que el gobierno está navegando estas aguas turbulentas y lo que hay que tratar es de evitar ese juicio, de tener las patrulleras, porque nosotros precisamos tener patrulleras Claro. para patrullar el océano y la costa. Y estamos en una situación sumamente delicada. bueno, pero no es un documento es una- accesorio. Yo, no, también- Gabriel, pero perdona, ya te doy, José Luis. Una garantía en un contrato no es un documento accesorio. Está bien, pero no yo creo es. que seguimos cometiendo errores en el gobierno. Porque el gobierno hoy tendría que dar un mensaje claro: paren las patrulleras y mándenme una. Y por lo menos párenla. ¿Para qué tenemos las personas allá? Pero estamos haciendo que la empresa, estamos generando todo hechos que van a ir contra nosotros mismos si mañana la empresa se va a venir. Obviamente, ¿qué hizo la empresa? Tú sabes que denunció que quien le dio la garantía lo denunció penalmente también porque le había era una garantía falsa. Entonces, ¿dónde estamos? Tenemos todo para perder. Tengo No que nos hacer la damos pausa. cuenta que estamos equivocando también en el camino hoy. Primero la ministra, no hay plan B. Seguimos con el A. Pero párenla, los proveedores no les suministran nada, ni un tornillo les suministran, porque obviamente el presidente de la República salió a decir que iba a rescindir, ¿qué le van? Entonces estamos generando nosotros una serie de situaciones que lo único que nos van a llevar una vez más en el Uruguay, por atropello, por apresuramiento, a tener un juicio que lo van a pagar las generaciones que vienen, no lo vamos a pagar ninguno de los que estamos acá hoy. Pero bueno, acuérdense. Hay que verlo eso. Acuérdense Eso hay que verlo. y después lo vemos. Como también te digo, nos hubiese pasado También lo te voy a mismo. decir una cosa, También José hubiese, Luis. si yo hubiese frenado en su momento lo de AFE, que era muy fácil, como te dije, había que mirar todo el contexto, ¿verdad? Fíjate El que le habíamos gobierno, puesto que a los 10 José días Luis. teníamos que entregar los padrones. 1000 padrones en 10 días, no haces uno. No se tomaría una decisión de este tipo si no, Bueno, ahí si no está. tuviéramos A mí me genera informes dudas. jurídicos que avalan lo que se está Me haciendo. genera dudas. Informes jurídicos pesados. Me genera dudas, totalmente me genera dudas. Está bien, Y son te digo legítimas más, las dudas. también Son legítimas. Pero claro los que sí. informes sí están. Están muy bien. Y los Están informes informes están, que pero el avalan lo que proceder venimos del haciendo. Estado en cualquier contrato, yo no hablo de este, en cualquier... Pero, ¿y yo vos cuando qué lo habrías escuché, hecho, José Luis? yo Si lo te- primero que hubiera hago una era... garantía- Lo que acaba de decir es que hubiera parado. La posición de José Luis, en definitiva, Seguro, termina yo siendo... notifico, perdón, esto yo hago lo es que... grave, hay que parar Perdón, todo. No, cualquier contrato, cuando no se cumple con algo, lo primero que hay que notificar. Está en la tapa del libro de la administración pública. ¿Qué dice cuando un contrato no se está cumpliendo o hay una falla? Se notifica a la persona, no por la prensa, ¿no? Pero vos le No por la llamás prensa. al estafador y decís, No, se le usted me notifica. estafó. No, perdón, Hacé la denuncia a perdón, la justicia. empresa yo no sé si es estafadora, lo estás diciendo tú. Yo no puedo decir acá que la Sí, empresa o es fraude estafadora. también, ¿no? Que es Perdón, peor. o fraude, tampoco peor. lo digo yo, que quiere que claro, acá son ellos los que lo están diciendo. Sí, claro. Porque yo no sé la empresa si era que estafó o fue estafada la empresa por Bueno, la propia... lo que dice No lo Cardama sé. es que se siente estafado. Bueno, por que yo no lo sé. A ver, por eso te digo, me parece que es una Para eso están irresponsabilidad. los de mi jueces, parte. ¿no? Para eso están los jueces. Por eso se fuimos hizo a la la justicia. denuncia. Ahora, parece que acá ya sabemos todo, ¿no? Vamos a hacer la pausa y en un rato venimos para hablar un poco de la oposición, porque no hemos opinado del rol que tuvo la oposición en este primer año de gobierno y capaz que podemos meter algún otro tema de la semana. Ya volvemos. Último bloque de séptimo día y antes de meternos en el rol que ha tenido la oposición política, les quiero comentar que la mejor manera de cobrar el sueldo es en el Banco República. Abren su cuenta online, tienen ahí el adelanto de sueldo sin intereses y una tarjeta internacional. Tu sueldo mejor en tu Banco República, que es el Banco País. ¿Cómo ha sido la oposición en estos primeros 10 meses de gobierno Frente Amplista? ¿Fue constructiva? ¿Fue destructiva? ¿Reactiva por momentos? ¿Una oposición dura? ¿Cómo la definen? A ver, Sebastián Valdomir. Yo tengo un excelente relacionamiento con todas las bancadas en la Cámara de Diputados. Me han apoyado mucho este año y tengo que reconocerlo y aprovecho porque ya estamos en las últimas sesiones para reconocer eso. Acabamos de votar algo todos juntos. El día miércoles votamos una entrega de dinero a rentas generales, 5 millones de dólares de la Cámara de Representantes. Con todos los partidos presentes, éramos 87 en sala, lo votamos 87, un respaldo que yo señalo como muy relevante, porque ¿qué pusimos como argumento para eso? Bueno, todos tenemos que hacer un esfuerzo,
estamos en los 100 años del Palacio Legislativo, estamos en los 40 años de democracia, acabamos de terminar el debate presupuestal y sabemos que faltan recursos, por ejemplo, en política de discapacidad, en educación y en primera infancia. Nos pusimos de acuerdo y dimos esa señal. Yo, en ese sentido, lo que tengo que hacer es agradecer a todos los coordinadores de bancada y a todos los representantes que trabajaron este año. Y ese no es un problema, ese es el trabajo de lo que no se ve normalmente de la Cámara de Diputados. Ahora, con la oposición yo lo que veo es que hay mucha fragmentación, que hay mucha dispersión de que a Yamandú y al gobierno algunos le pegan por una cosa, otros le pegan por otra y otros le pegan por una tercera, que no queda muy claro qué es lo que se le genera al gobierno en materia de algunos compromisos y pasos que ha dado. Yo lo que quisiera sería que en los próximos años algunos temas nos unificaran, ¿no? Sobre todo el tema pobreza infantil, que nos unificara a todos y que la oposición admita o de alguna manera reconozca que no se pueden perder 4 años más y el que gobierna hoy es el gobierno del Frente Amplio con Yamandú Orsi a la cabeza. Entonces debería colaborar, debería prestar sus apoyos, prestar su concurso, hacer sugerencias, hacer propuestas. Ahora, por eso yo señalé, no ir al diálogo de la seguridad social me parece que es algo muy extremo. Me parece, y ahí yo tengo una diferencia con mi amigo Gabriel aquí, yo creo que este presupuesto es un presupuesto magro, pero no veo una dificultad con relación a mayor déficit o mayor endeudamiento o mayor agravamiento del riesgo país. Lo que creo es que tenemos que invertir más recursos públicos y eso compromete a toda la sociedad y a todos los partidos políticos para resolver algunos de los problemas que señalaba Martín Aguirre hoy. Por ejemplo, en 10 años tener 30% de niños bajo la línea de pobreza es un jaque directo al futuro de este país. Si nos pudiéramos poner de acuerdo en eso, yo creo que estaríamos dándole a la sociedad una señal y una imagen, un mensaje mucho más positivo del que se ha dado hasta ahora. Gabriel Gurméndez, ¿cómo definís el rol de la oposición en este primer año de gobierno Frente Amplista? La primera cosa, cuando uno ve los bandos de gobierno y oposición, está muy claro que en la oposición el líder evidente de mayor peso político es el expresidente Lacalle Pou, y ha mantenido una posición muy cauta y prudente y sin mucha intervención en la cuestión. Entonces, me parece que esto está dando también una pauta, es decir, no se ve en ese sentido que haya una dirección de impedirle al gobierno. Yo diría que tuvo le dio un espacio al gobierno, uno de los líderes de mayor capital político. Después la oposición, lógicamente, viene de una derrota, no es que esté fragmentada, está rearmando sus cuadros y su forma de organizarse, y está haciendo en el Parlamento lo que hace la oposición siempre. Desde que se inventaron los parlamentos, la oposición tiene un rol natural, que es tratar de limitar el ejercicio del poder del monarca. Pero en este caso, aparte, no es un partido solo, son partidos distintos. Son varios partidos, y por eso quizás haya diversidad de expresiones, pero claramente controlar el abuso de poder y controlar los impuestos y el manejo de lo que se hace con la plata de la gente. La oposición ahí ha tenido un poco de competencia porque en materia de los escándalos políticos que han habido no han sido ni siquiera generados por la oposición. Lo dije hace un rato, fueron autoinfligidos, fueron estas cuestiones de la vicepresidenta del puerto metiendo parientes, un presidente de colonización que ocupaba el cargo de manera inconstitucional, el lío de danza, así se ha distraído la cuestión y eso ha sido la tónica de esa falta como que el gobierno nunca terminaba de arrancar. Y en materia del presupuesto, me parece que es central, lamentablemente primera cosa, yo voté una cantidad de artículos del presupuesto en las que sí podemos unificarnos. O sea, en eso hay agendas en las que hay claramente propósitos comunes, pobreza infantil, pero uno no tiene que perder de vista lo principal, es decir, no podemos distraer lo accesorio. Cuando el rumbo central del Uruguay que nos plantea la ley de presupuesto es de un gasto de 23.000 millones de dólares, 23.000 millones de dólares. El gobierno no es capaz de tomar decisiones importantes de reestructuración para que la plata vaya donde los uruguayos quieren que vayan. Seguridad, educación y salud. Y mantiene todo igual.
Después de haber criticado el nivel de gasto como era carnaval electoral, le suman 140 millones, sobre esos actúan, y para mantener ese nivel de gasto nos meten más impuestos, que siempre al final lo termina pagando el uruguayo de a pie, nos meten por un camino que no tiene destino. Aumentar la deuda pública en 16.000 millones de dólares es muy malo para el Uruguay. Va a llegar un momento que no vamos a poder seguir gastando más de lo que tenemos. Y además encareciendo al Uruguay en dólares. Estamos agravando la situación del atraso cambiario, perdiendo competitividad y después generando una cantidad de dudas y poniendo al país en pausa porque ponemos sospechas o dudas respecto a ciertas certezas jurídicas que han permitido que el Uruguay captara inversores y diéramos tranquilidad para el crecimiento económico y que hoy todo está en duda. Porque si ya generamos duda con respecto al secreto bancario, a la cuestión del impuesto mínimo global, al impuesto a los activos en el extranjero, ahora se vuelve a insistir con el 1% y vienen las ideas locas como la del presidente, la del ministro Castillo, que viene a tirar una serie de ideas referido a la cuestión del empleo que puede costar mucho empleo. O sea, son señales confusas. Okay. Les pido poder de síntesis a todos ahora que nos quedan poquitos minutos. Leo, ¿cómo evaluás el rol de la oposición? Y veo una oposición dividida de alguna manera, con Cabildo Abierto siendo como el principal articulador de algunos votos que le faltan al frente en algunos casos. Hablando de errores de comunicación de Orsi, esta noticia de que se entrevistó con el presidente de la Suprema Corte para pedir o trasladarle alguna preocupación, o en fin, no queda claro. Por la salud de algunos a un poder que es represores. independiente, o sea, el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no queda claro. Pero ahí aparece el fantasma de un acuerdo con Cabildo Abierto con ese tema, en fin. No sé si los Sebastianes pueden decir algo al respecto. Y bueno, como decía Gurméndez, ¿no? El principal líder es la calle Pou y está ausente del debate. O sea, quizás sería bueno que apareciera de vuelta. Era lógico que en el primer año de gobierno de Orsi él iba a estar así, ¿no? No iba a aparecer en primera plana ya de una. Fue lo que hizo el Frente siempre, ¿no? Desde el primer día. A ver, Sebastián Sabini, ¿cómo evaluás el rol de blancos, colorados, independientes y cabildantes en estos primeros 10 meses de gobierno? Bueno, a ver, primero yo creo que Uruguay tiene una serie de activos que son importantes. Es decir, Uruguay es una democracia plena, la única de América Latina, con índices de transparencia mejores que países como Canadá. Y eso, digamos, es fruto del gobierno y de la oposición. Y eso es algo importante que quiero destacar. Después, que no hay una oposición. Es decir, lo que hay son oposiciones que muchas veces ni siquiera, y esto lo digo con respeto, pero ya que me preguntan mi opinión lo digo, que ni siquiera coordinan a la interna en sus partidos. ¿Sí? Y eso, digamos, cuando uno mira cómo se votó el presupuesto, queda meridianamente claro. En tercer lugar, el impuesto mínimo global no lo van a pagar los de a pie. Lo van a pagar las empresas que facturan más de 750 millones de dólares. Las rentas al exterior, los uruguayos que tienen rentas en el exterior, y no son los uruguayos de a pie. ¿Sí? Más bien diría que están en el 1% más rico. No se puede votar un presupuesto que distribuye y que pone las prioridades en infancia, que pone las prioridades en reducir los tiempos de atención en la salud pública, que busca mejorar la conectividad transversal del Uruguay, que establece incentivos en ciencia y tecnología. Por ejemplo, nuestro gobierno plantea gastar el año que viene 10 veces más en forma incremental de lo que se gastó en el periodo pasado, ¿sí? 400 millones de pesos. Y eso enfocado en el Ceibal y enfocado en los investigadores y enfocado en la creación de un nuevo sistema. No se puede discutir toda esa parte, que es cómo se va a distribuir, y después no acompañar esto, que es cómo se va a financiar. ¿Sí? Entonces, ahí creo que la oposición tuvo un rol, digamos, que tuvo contradicciones. En lo personal me tocó trabajar muchísimo en la Comisión de Presupuesto. Con alguna de esa parte la oposición se trabajó muy bien, ¿sí? Con Falero, que tengo aquí, con Bordaberry, con Cami, con Botana. Otros legisladores tomaron la posición de, no vamos a votar nada y por lo tanto no vamos a proponer nada. Yo me quedo con la otra parte. ¿Sí? Me quedo con esa parte que miraba el presupuesto, los casi 700 artículos y decía, podemos mejorar estas cosas, porque creo que es lo que está esperando
la ciudadanía de nosotros, que es no tanto construir sobre el insulto, ¿sí? Que me parece que eso no suma, sino que lo que espera el que está del otro lado de la pantalla es, bueno, te voté y quiero que me resuelvas los problemas. Bien. José Luis Falero, ¿qué nota le pones a la oposición en este primer año Y bueno, de yo gobierno? creo que la oposición ha sido muy responsable, ¿verdad? A diferencia de lo que fue la oposición en el gobierno anterior, ¿no? Absolutamente distinta. Yo quisiera hacer gobierno con esta oposición. Lamentablemente, cuando fuimos gobierno, teníamos otra oposición. A la crítica permanente. Pero bueno, es lo que hay. Nosotros somos así. José Luis, tenemos un problema con tu micrófono. ¿La quedó el micrófono de Falero, básicamente? No sé. A ver si lo podemos hacer. Ahí sí, volvió, José Luis. Le digo que nosotros hubiésemos querido tener una oposición en nuestro gobierno como la están teniendo hoy, porque más allá de los temas puntuales que hemos marcado discrepancias, pero hemos marcado discrepancias por el bien común, porque entendemos que hay acciones erráticas. Cuando hoy estuvimos hablando de un tema para mí clave, que nadie lo ve, yo lo propuse en el presupuesto y no lo saben, propuse de que se hiciera el contrato de la toma de agua alternativa con la adenda que se había firmado en el mismo contrato, porque nadie lo habla. Se firmó el contrato y una adenda donde los problemas de salinidad se solucionaban con la toma de agua de Riachuelo. Estaba firmado, en el mismo momento se firmó el contrato. O quiere decir que los problemas que estaban... Eso es tener una mirada para resolver el tema del agua. Y también propuse de que si queríamos hacer Casupá, que estaban los programas de gobierno de los dos partidos, que estábamos de acuerdo en una segunda etapa y había que conseguir un dinero, creo que conseguir dinero para darle seguridad al 60% de la población, creo que todo el sistema político hubiese aportado. No este Casupá, el doble de Paso Severino, ¿no? Un Casupá de reserva alternativa complementaria a Severino. Porque esto lo que estamos logrando ahora es generar una problemática a más de 3.000 hectáreas, ¿verdad? Contra 200 que eran los de Arasati. Bien, se nos va el programa. Martín, ¿qué tipo de oposición estamos teniendo? ¿Me toca cerrar a mí? Buena oposición. En realidad voy a cerrar con Leo, pero con otro tema. Pero bueno. vos cerrás el tema, este asunto. A ver, yo creo que a la oposición siempre hay una cuestión de esquizofrenia con la oposición, aunque a veces me han criticado por usar términos que discriminan a los enfermos. Sí. Pero el hecho es que, bueno, la oposición tiene que oponerse. ¿Qué va a hacer? No puede decir que a todo que sí, porque si no, no tiene ningún sentido su rol. Ahora, yo creo que a veces se confunden los medios con los fines. Yo creo que todos estamos de acuerdo en luchar contra la pobreza infantil, creo que todos estamos de acuerdo en que queremos que el país crezca, todos queremos que haya menos deserción en secundaria. El tema es que tiene que haber distintos caminos para lograr ese resultado y yo creo que la oposición tiene que ofrecer un camino y el gobierno otro, porque si todos van a ofrecer lo mismo, en realidad lo que termina pasando es que se ratifica de alguna manera ese discurso antipolítico que hay, donde son todos lo mismo y todos quieren lo mismo. Y no, me parece que es natural que el gobierno y oposición tengan recetas diferentes para resolver un problema y después que la gente lo decide en las elecciones, pasa un gobierno y cuando termina decide si le gustó ese camino o quiere probar por otro. Muy bien. Para terminar, quiero felicitar a nuestro querido compañero Leonardo Abercor por su nuevo libro, Pacto de Silencio, lo quiero recomendar. Es una publicación que reúne varios artículos, entrevistas y también documentos de la historia reciente. Algunos artículos que Leo había escrito ya, otros que hizo por primera vez para este libro. Y felicitaciones, Leo, querido. La presentación fue entre semana. Brevemente, para cerrar, ¿con qué se va a encontrar la gente que compre Pacto de Silencio? Gracias. Y se va a encontrar con, creo que son 29, hay crónicas, hay reportajes, hay entrevistas que tienen que ver con el periodo de violencia política, la dictadura y las secuelas en democracia también. O sea, hay material para sacar, hay algunas investigaciones que creo que tendrían que hacer, bueno, por lo menos provocar que no sé si el debate público, pero por lo menos la reflexión de los lectores. Buenísimo. Estupendo regalo para el arbolito de Navidad. Gracias a todos. Nos reencontramos el próximo domingo para el último programa del año, ¿les parece? Martín y Leo. Y vuelve Natalia, por supuesto. Sebastián Sabini, José Luis Falero, Sebastián Valdomir y Gabriel Gurméndez. Un placer tenerlos. Gracias. Felicitaciones por el ciclo. Bueno, Vamos arriba. Muchísimas gracias por venir cada vez que los invitamos. Y con ustedes nos reencontramos el próximo domingo para terminar 2025 en séptimo día. Buena semana para todos. Chau, chau.